Me llamo Chris Anderson, soy miembro de la Asociación de Consejeros y Terapeutas Mormones. He sido trabajador social por 32 años y hoy voy a hablar acerca de la consultoría con los líderes del sacerdocio. Quiero aclarar que estoy hablando por mí mismo y no estoy hablando por la asociación, ni tampoco por mi empleador, ni por ninguna otra entidad. Así que soy responsable de las cosas que voy a decir. Tenemos un público que está compuesto tanto de líderes del sacerdocio como de clínicos, y al escuchar los comentarios y preguntas de ellos, yo los voy a repetir para que ustedes puedan escucharlos y puedan participar también de sus opiniones y de su experiencia. La consultoría es la comunicación que el clínico y el líder del sacerdocio tienen mientras está llevando a cabo el tratamiento con un miembro del barrio o estaca. Esta consultoría es algo que hacemos dentro de la iglesia, pero en general no forma parte de la práctica clínica fuera de la iglesia. Hemos encontrado que puede ser muy beneficioso hablar con los líderes del sacerdocio en cuanto a nuestros clientes a fin de darles un enfoque más holístico. Además, es bueno conectar al cliente no solo con una entidad, sino con otras entidades funcionales que pertenecen a su vida. Algunos de los principios centrales que sirven de base para la consultoría son que cualquier consultoría con un líder del sacerdocio se hace con el permiso expreso del cliente. No queremos que nadie hable con un líder del sacerdocio sin su permiso. No queremos que nadie hable con su líder y que reúna conocimiento e información en cuanto al cliente a espaldas de éste. Así no es como trabajamos, pero con el permiso del cliente puede haber un intercambio libre entre el clínico y el líder que beneficie al cliente tanto como al líder del sacerdocio y al clínico. Para propósito de esta discusión, cuando hablamos de líderes del sacerdocio, nos referimos a obispos, presidentes de rama y presidentes de estaca. A menudo los presidentes de quórum de élderes y las presidencias de sociedad de socorro también participan, pero generalmente como clínicos no tenemos contacto con ellos, sino con los obispos, presidentes de rama y presidentes de estaca. Vemos que la consultoría con los líderes del sacerdocio es de ayuda porque el clínico tiene un tiempo limitado con el cliente, generalmente 1 hora a la semana. Tal vez un poquito más que eso, pero a menudo mucho menos que eso. En tanto que el líder del sacerdocio tiene una responsabilidad que realmente es de 24 horas al día con ese cliente. Entonces, siendo que como clínicos solo tenemos 1 hora de contacto con el cliente, pensar que vamos a poder ser de gran ayuda es más bien un punto de vista arrogante. Y es que el líder tiene una relación mucho más cercana y amplia. Hay excepciones a esto, por supuesto, pero así es como debería ser la relación entre el líder y la persona. Por eso, tratar de obtener información del líder incrementa la efectividad de lo que podemos hacer cuando trabajamos con esa persona. Pienso que muchas veces el clínico asume el punto de vista de que sabe más porque él es el profesional. Y otra vez creo que esa es una posición arrogante. Cuanto más trabajo como clínico, más me doy cuenta de que no sé todo. La práctica clínica tiende a ir en esa dirección de que podemos hacer lo mejor que podamos tratando de saber lo que está pasando con base en nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la situación. Pero cuanto más avanzamos en la práctica y más limitados nos sentimos en cuanto a nuestra capacidad, entonces queremos estar abiertos a las perspectivas de otras personas. Así que pensar que la perspectiva del profesional es la única perspectiva que tiene credibilidad puede ser un enfoque muy dañino en el tratamiento que recibe el cliente.
Ya lo he dicho, pero para ponerlo de manera diferente, el líder del sacerdocio tiene una mejor perspectiva sobre ese miembro. Tal vez ha estado en esta unidad por varios años o aún décadas. Tal vez ese obispo ha visto crecer a ese niño y ha visto su conducta desde pequeño y luego como adulto y cómo esa conducta se ha ido convirtiendo en un problema más serio. En cambio, sería muy difícil para el clínico adquirir este tipo de perspectiva, así como también desarrollar un plan para ayudar a esa persona. Otra vez el obispo puede proveer ese apoyo y además puede alinear a todo el barrio para ayudar al cliente. ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? Me parece que en otras culturas el tipo de discusión que estamos teniendo no tiene sentido, incluso en muchas iglesias. Quieres decir fuera de la cultura de la iglesia mormona, ¿verdad? Así es. Entonces las personas no entradas en esta perspectiva podrían tener problemas para entender qué es lo que está en juego. Es un buen punto. Es muy importante insistir en que la consultoría no es una práctica profesional típica en cuanto a la manera de hacer terapia. Pero al mismo tiempo creo que a medida que la Iglesia y el Evangelio tiende a conducirnos a una comprensión de que hay todo un entorno, no quiero decir holístico, pero a medida que entendemos que hay todo este entorno, se ha creado toda una red para ayudar a una persona, en vez de contar solamente con el tratamiento clínico que se da al individuo y que luego termina y perdemos todo. Este me parece, cierto, un gran punto. En otras palabras, lo que se está queriendo decir es que las llaves del sacerdocio pueden ayudar al terapeuta en el proceso terapéutico y que este es un recurso que no está disponible fuera de la iglesia. Yo creo que ese es un buen punto, y el aspecto negativo de todo esto es cuando la persona que tiene esas llaves del sacerdocio escoge no utilizar los servicios externos, tal como también podría ser que el clínico decida no utilizar los servicios o la ayuda del obispo. No todos creen que los terapeutas tienen algo que ofrecer, y eso no es un pensamiento nuevo en nuestra cultura. Así que, además de trabajar con el cliente y ayudarle mediante la terapia, el clínico se propone el objetivo de que ojalá pueda involucrar al líder del sacerdocio para que se convierta en un recurso. Esto incluye enseñar al líder en cuanto a la salud mental y en cuanto a lo que se puede y se tiene que hacer de una manera que concuerde con los principios del Evangelio. Porque de otro modo esa relación no se va a desarrollar y la red no va a funcionar. Así que, en realidad, tienen que ir en ambas direcciones. Gracias. Aprecio tus comentarios. A menudo, muchas veces, a fin de poder hacer consultoría con los líderes, tenemos que trabajar fuera de horas de oficina. Siendo que tratamos con un clero secular, hay que recordar que ellos no están disponibles todo el tiempo. Tienen empleos, familias, tienen otras responsabilidades, y el hecho de que un clínico les llame y les encuentre disponibles instantánea o automáticamente, otra vez es un pensamiento arrogante de parte del clínico. A veces tenemos que trabajar fuera de horas a fin de que la consultoría funcione bien. Creo que el clínico tiene que hacer esto. Y los que hacen práctica privada posiblemente entiendan esto mejor que nadie, porque básicamente su trabajo nunca se detiene. Ellos tienen que atender aún por las noches. Pero tanto los que trabajan en una agencia de servicios para la familia o en su propio consultorio deben tener ese asunto en mente cuando llaman a un líder. ¿Cuándo hacer una consultoría con el líder del sacerdocio? Cuando el caso es derivado por el líder del sacerdocio, la consultoría es algo común en nuestro sistema. Pero a veces es al revés. El cliente desea que el líder esté involucrado en la consultoría. Cuando uno hace un contacto con el líder, hay que tener mucho cuidado con el tipo de lenguaje que utilizamos.
Los líderes de la iglesia son gasfiteros, maestros de escuela, pintores, trabajadores de la construcción. Y ellos no entienden qué es la acrofobia. Probablemente tampoco entienden qué es la anorexia. Usar ese tipo de términos para describir a nuestro cliente no es en verdad una consultoría, es más bien un ejercicio académico dirigido a un público que no lo va a entender. Así que describa conductualmente lo que está viendo en términos de las acciones de su cliente y describa en un lenguaje lo más sencillo posible qué es lo que está haciendo usted desde su perspectiva para ayudar a esas conductas. Luego también ayuda a tener algo para darle a ese líder, si él está dispuesto a participar con ustedes. Generalmente ellos necesitan y quieren una ayuda, quieren participar en una parte del proceso. Como clínico usted puede establecer un nexo, no solamente entre usted y el líder, sino que también está creando un nexo para el cliente, de modo que el sacerdocio entre a participar y también tenga algunas cosas que hacer en el proceso. Por ejemplo, el obispo puede hacer seguimiento de una asignación que usted ha dado al cliente o tal vez puede ayudarle a entender que es bueno enseñarle al cliente por qué o sobre qué orar en vez de solo mandarlo a casa y decirle que ore y se sentirá bien. La mayoría de líderes son muy abiertos a sugerencias amables y a recomendaciones que quizás usted tenga si es que usted hace tales sugerencias de manera razonable, mostrando la intención de ayudar y de apoyar. Mencioné al principio que esto siempre se hace con el permiso del cliente. A veces sentimos que es necesario recordar al líder de sacerdocio que debe mantener la confidencialidad en cuanto a la información que estamos compartiendo con él. Esta comunicación va del clínico al líder, pero no debe ir del líder del sacerdocio al barrio. El obispo tiene el deber de mantener esa información confidencial de manera que el cliente se sienta protegido y cuidado en esta relación. Cuando se viola esta confianza, tanto el trabajo del clínico como el del obispo sufren un impacto negativo. Los obispos, los presidentes de rama o cualquier líder del sacerdocio que sea responsable de sus feligreses tienen un interés significativo en el resultado de lo que va a ocurrir o de lo que ocurre en la relación terapéutica, especialmente si el obispo está pagando por esto. Él no quiere escuchar que el cliente está yendo todas las semanas y que estamos discutiendo su infancia y que lo único que se consigue en esta sesión es fijar una cita para la próxima semana. Trabajar cognitiva y conductualmente con objetivos específicos con los cuales el obispo nos puede ayudar es una de las maneras más efectivas para desarrollar la relación con el líder. Es decir, esas son las cosas que queremos conseguir, esos son los objetivos que tenemos y plantear una relación de trabajo que generalmente esté orientada por metas y no que simplemente esté abierta a lo que pase. Los líderes aprecian esto. Por favor, la pregunta. Me pregunto, tal vez tendríamos que recordar que la Iglesia no paga por terapia de largo plazo, así que probablemente este es un buen punto que señalar. Es un buen punto. De hecho, si el pago viene de la Iglesia, usualmente hay un número de sesiones que se autorizan antes del pago. El clínico es responsable de prestar atención muy seria a esto. Si se ha aprobado 3 sesiones y usted llega a la tercera sesión y encuentra que hay necesidad de más sesiones, no actúe por su cuenta. Comuníquese con el líder, ayúdele a entender cómo están las cosas y por qué piensa que habría que tener más sesiones y vea si puede negociar esto. No se trata de solo pedir más dinero al obispo. Hay que decirle, pienso que podemos conseguir esto si es que tenemos este número de sesiones más. Y no solo el obispo estará feliz con eso, sino que también el presidente de estaca estará feliz al saber que puede monitorear estos fondos que son sagrados y que deben ser usados para cosas muy importantes.
Habrá un momento, un tiempo en la vida de todo clínico que trabaja con líderes del sacerdocio o con otros, en donde surgirá una pregunta para la cual usted no tenga una respuesta. La respuesta a esa pregunta es, no lo sé. Está muy bien decir, no sé. Tal vez se trate de algo que va más allá de su experiencia o de su conocimiento, o algo que usted está encontrando por primera vez y no está seguro de lo que está pasando. Usted puede ofrecer su mejor hipótesis sobre el asunto o puede compartir experiencias que ha visto que tal vez son similares a esta, pero si no sabe, diga que no sabe. Esto ayudará más a fortalecer la relación que hacer o decir algo que uno no sabe. Abraham Lincoln dijo que él nunca decía mentiras porque no tenía suficiente memoria. Creo que si como clínicos nosotros solamente decimos las cosas que sabemos, después será más fácil remitirnos a esas cosas. En cambio, si decimos cosas que no sabemos, después tendremos que estar recordando qué cosas hemos dicho. Como clínicos no tenemos responsabilidad de llamar al líder o al miembro al arrepentimiento. Estamos allí para facilitar el cambio y el obispo es quien tiene la inspiración para hablar de arrepentimiento. A veces hay allí un poquito de desencuentro entre el líder y el clínico, porque tal vez el cliente dice u opina que el líder ha sido demasiado duro con él. ¿Qué debe hacer el clínico en esa situación? Debe trabajar con equilibrio. Es útil que el clínico trate de entender la opinión del líder, pero no es útil criticar la conducta o los comentarios del líder, porque al hacerlo estamos descartándolo como una fuente de ayuda y estamos volviendo al esquema donde el clínico sabe todo. Y eso es algo que en realidad no funciona muy bien. Así que a veces uno tiene que ayudar a cerrar la brecha entre el cliente y el líder del sacerdocio, ayudando al cliente a tratar de comprender el punto de vista del obispo. Ahora, si usted siente que algo está muy fuera de lugar, creo que es perfectamente aceptable que usted se comunique con el obispo, que se asegure bien de lo que dijo el cliente y que le diga al obispo cómo es que usted ve que esto ha impactado al cliente. Es decir, que el obispo entienda cuál ha sido el impacto de sus palabras en el cliente. Y también viceversa. La mayoría de veces los problemas se refieren simplemente a malos entendidos, y cuando tenemos una mejor comprensión de las cosas podemos continuar y seguir adelante. Por favor. Mi experiencia es que el clínico no debe asumir lo que el miembro dice que dijo el obispo. Es exactamente lo que el obispo ha dicho. Tampoco debe asumir que lo que le dice al cliente llegará exactamente igual a oídos del obispo. Así que siempre es una buena idea verificar lo que se dijo y entonces aclarar. Mire, obispo, esto es lo que yo dije. Así no estaremos pasando información inexacta. Verify what was said and then even to call the bishop and say, now this is what I said, so that we're not passing information on. Es una razón adicional por la cual debe haber consultoría entre el líder y el clínico, a fin de que puedan aclarar ese tipo de cosas. Ese es un buen punto. El concepto de que un clínico hable como un líder del sacerdocio probablemente es muy extraño para usted, pero sugerimos que trate de hacerlo o que al menos le dé una oportunidad a esta idea, que con el permiso del cliente vaya al líder del sacerdocio, compartan información para ver si puede construir una red que le ayude a mejorar la eficiencia del tratamiento. El líder, a su vez, podrá satisfacer mejor las necesidades del cliente y ayudarle a progresar durante todo el proceso.